Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos. Les doy la bienvenida a Yo Soy Live Show. Hoy vamos a tener una temática muy importante y un invitado muy especial. Le doy la bienvenida a todos, pidiendo disculpas por el retraso. Tuve unos minutos de retraso, pero ya estoy aquí. Gracias a todos los que se conectan a esa hora. Por favor, saludos. ¿De dónde se están conectando? Es muy importante para mí saber de dónde están conectados. Hoy vamos a conversar con el doctor Rodolfo Vega, mi amigo, este gran cardiólogo colombiano, barranquillero, una persona que ha dedicado toda su vida al cuidado del corazón. Y quise escoger este tema de cómo cuidar el corazón. Ya he conversado un par de veces con Rodolfo sobre este tema, con el doctor Vega, pero hoy quise volver a retomar este tema tan importante, cómo podemos cuidar nuestro corazón a raíz de lo que pasó. Saludos desde Vancouver, Canadá, Camilo, qué bien, un saludo muy especial allá en Canadá, gracias a todos y de verdad que este tema para mí es importante a raíz de la lamentable noticia que recibimos hace unos días, la pérdida de nuestro querido y admirado Omar Geles. ¿Por qué? Pues por todo lo que llevó a su muerte, este infarto que sufrió durante su juego de tenis y que le costó la vida lamentablemente, pero él había tenido unos episodios antes, era hipertenso, en fin. Entonces dije, bueno, Rodo, vamos a retomar este tema, vamos a hablar de cómo cuidar el corazón porque es muy importante que de verdad podamos hacerlo, cómo podemos prevenir situaciones. Saludos desde Magangué, Colombia. Qué bien, Magangué, me encanta Magangué. De verdad, Mompox. Bueno, Magangué está cerca de Mompox. Magangué estuve también cuando trabajé en la gobernación de Bolívar. Yo dirigía y presentaba el programa de televisión de la gobernación, el programa que salía por Telecaribe, y tuve la oportunidad de recorrer todo el departamento de Bolívar y Magangué, por supuesto, fue uno de esos municipios donde llegué y donde estuvimos haciendo un cubrimiento especial. Saludos a todos por allá, donde más se están conectando. Gracias. La invitación al doctor Rodolfo Vega, que él está ahí llamándome, pero no sabe que estoy al aire. Rodolfo Vega. Dios mío. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a mandarle por aquí al doctor Rodolfo Vega. Ok, ahí está, Rodo, ahí te mando. Por favor, solicítame o entra al live. Bendiciones, gracias, amén. Saludo muy especial. Ya nos vamos a conectar con el doctor Rodolfo Vega, cardiólogo, un gran cardiólogo. Para los que no conocen al doctor Vega, él es el papá de nuestra reina universal de la belleza, la hermosísima Paulina Vega. Es su papá, bueno, sus hijos son todos, mejor dicho. Rodo, no sé qué pasa con Rodo. A ver, Rodolfo Vega. Él me sale que estaba, doctor Rodolfo, pero no sé por qué no me sale aquí. Ay, Dios mío, permítame un segundo. No sé qué pasó, no sé qué pasa cuando uno se sale en pleno live. Queda la pantalla en negro, confírmeme. Pero me tocó ir a explicarle a Rodo por dónde estábamos. A ver, saludos desde Madrid, España. ¡Qué chévere! Mejor dicho, estamos hoy en diferentes continentes conectados, en Canadá, en Colombia, en Estados Unidos, en España. Qué bueno estar aquí con todos ustedes. Por favor, tengan paciencia, ya en unos minuticos vamos a entrar a tener esta conversación, este diálogo, porque es bien importante. Realmente les confieso que cuando pasó el 29 de abril, Omar Geles tuvo una presentación aquí en la ciudad de Miami y ese día él tuvo un episodio. Él se desplomó en el escenario y fue llevado a una clínica.
Yo quiero preguntarle a Rodolfo específicamente porque leyendo las noticias, buscando la información, tuvo un dolor en el pecho, tuvo un dolor en el brazo y bueno, los que conocemos, yo que he estado siempre como entrevistando a especialistas sobre el tema, eso son los síntomas de un infarto. Entonces no sé si existe un preinfarto o si fue un infarto. Hay infartos de niveles diferentes y bueno, lamentablemente ya después en Valledupar se fue un infarto fulminante. A ver, acá está Rodo, ahora sí, ya nos vamos a conectar con él. Y con él vamos a conversar, pero sobre todo cómo podemos prevenir estas situaciones, cómo podemos cuidarnos. Rodo, Dios mío, aquí está. Ya estoy aceptando. Rodolfo estaba en la ciudad de Medellín, no sé, me confirman si estás en Medellín, estás en Bogotá en este momento, pero no sé qué pasa, estoy tratando de aceptar. No sé qué pasa, Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas? Pero vamos a ver acá. Bueno, ahora voy a invitar. Rodo, te voy a invitar. Te mandé la invitación yo, por favor, acéptala para que podamos por fin lograr esta conexión. Gracias a todos. Saludos muy especiales. Sigan saludándome, por favor, con el nombre de la ciudad, del país donde se encuentran. Ya me hablaron desde Canadá, ya me hablaron ¿y esto qué fue aquí? Desde Canadá, Dios mío, este es el filtro. Desde España, Estados Unidos, por favor. No sé qué pasa, confírmame. Rodolfo, Vega. Ay, Dios, no sé qué dice con este filtro, pero bueno. Desde Venezuela, en Maracaibo. Oye, Toti. Desde Venezuela me saluda Caterín Chacín. Manaure Díaz, también estás en Venezuela, no sabía. Manaure es fiel seguidor acá de esta cuenta. Bueno, me dice Rodo, no me llega tu invitación, vamos a hacerlo nuevamente. A ver, ahora sí, yo creo que ya lo vamos a lograr. Listo, por Ya, fin. Gracias. Voy a subirle el volumen acá que estaba. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? hola mi Claudia Villarreal, quería saludarte, L- qué emoción. Lo mismo. Hace rato que no estábamos conectados. ¿Dónde estás? Estoy en Bogotá. Ah, en Bogotá. Porque hablamos en estos días, estabas en Medellín, ya regresaste a Bogotá. Me ha tocado una viajadera tremenda, pero ahora estoy en Bogotá. Ahora mismo estoy en Bogotá. ¿Qué Ok. más? ¿Cómo Ella, va todo? ¿Qué tal? Gracias. bien, súper bien, Claudia, chévere, viajando mucho. Tú sabes que el último mío, el último, pues es corredor de carro. Estamos acaba de hacer podio en Estoril, en Portugal, y a Portimao. Después vamos a Spielberg en Austria, que va a correr allá antes en el preliminar de la Fórmula Uno Porsche. Ahí vamos, vamos a ver qué pasa. Qué bueno, excelente. Ese jovencito también ha salido un tremendo deportista, súper destacado. ¿En qué categoría es que está corriendo él? Corre la En Porsche, en la la Porsche. Copa, sí. Sí, en la Copa Porsche. Ok, bueno, le deseamos todos los éxitos y seguro va a ser así, bueno, una estrella como su padre, su madre. Saludos a todos. ¿Cómo va Paulina? Les contaba yo, los que no conocen al doctor Rodolfo Vega, es el padre de nuestra Miss Universo barranquillera, Paulina Vega, la bella Paulina. Ahí la vemos. Sí, Sigue ahí, súper activa. trabajando duro, camellando duro, ahí va, en la lucha, pero súper, bien, bien, Qué contento. chévere, qué bueno. Bueno, Valentina también, hoy empecé a seguirla porque Valentina es tu otra hija, ¿verdad? Valeria, perdón, Valeria, sí, Valeria, se llama como mi sobrina. Valeria, hermosa, y bueno, Paulina hoy la recomendó como una coach fitness que tiene tremendo cuerpo, disciplina y también es deportista. No, ella Aman,
ella es ecuestre, ¿no? Ella es ¿Cómo se llama? equitadora profesional. Equitadora. Sí, y tú sabes, su amor son los caballos, pero súper, está feliz, compitió en los Estados Unidos 2 años, ahora está aquí en Bogotá, pues tiene el caballo un poquito lesionado, está esperando que se mejore para ir a competir a México, y ahí va, también en la lucha, Qué no son pelados. bueno. Sí, tus hijos son todos maravillosos. Pues me alegra que todo vaya bien. Bueno, mi querido doctor Vega, la invitación nuevamente, como te decía, quería que tocáramos una vez más el tema del corazón, que es tan importante, y el corazón, Dios. Y a raíz de lo que pasó con Omar Geles, que ha sido tan fuerte, una noticia tan dura, muy triste, muy lamentable, no solo para los amantes del vallenato, sino en general, porque un hombre joven, 57 años, Rodo, y recapitulando un poco lo que pasó, bueno, eso fue un infarto, lo que sufrió ese día, pero él había tenido un episodio antes, el 29 de abril, y hoy estuve buscando nuevamente la información, yo lo vi en su momento, fue aquí en la ciudad de Miami, y lo que dicen las noticias puntualmente es que sufrió un dolor en el pecho, dolor en el brazo, y se desplomó en el escenario. Lo llevaron a la clínica, pero esa vez. ¿Qué fue eso, Rodo? ¿Qué pudo haber sido? ¿Un infarto? ¿Ahí existe el preinfarto o no existen preinfartos? Son infartos de diferentes niveles. Acláranos un poco esto, por favor. Primero que todo, pues yo no conozco la historia de Omar Geles, ¿cierto? No sé qué es lo que pasó. Yo sé que él tuvo algo en Miami, un episodio, y creo que lo llevaron a una clínica. No Sí, sé exactamente qué fue lo que pasó, pero en el contexto de la situación de cualquier persona, de cualquier paciente, ¿cierto? Que tenga un problema de dolor torácico irradiado del cuello, que se irradia el brazo, con sensación de síncope, a veces hipotensión, malestar, que a veces el dolor del pecho confunde. Se puede presentar como un dolor en la boca del estómago, se puede presentar en la espalda, se puede presentar con dolor en la maxilar inferior, se puede presentar con el brazo izquierdo, aún en el derecho, se puede presentar de muchas formas. Pero a veces, hablando del dolor precordial, el que es el académico, el real, ¿cierto? Es muy un dolor opresivo, tú sientes un peso aquí en el, como te pusieran un pie, ¿cierto? Horrible, con sensación de ahogo, ¿cierto? De que te falta el aire, además irradia el cuello, sientes una cosa como de fatiga a veces puede tener un síncope, pérdida de movimiento. Uno siempre debe ser un poquito desconfiado. Y hay que siempre pensar que el primer sospechoso es corazón. O sea, hay que comenzar con el más peligroso, mejor dicho. Porque hay 23 causas de dolor en el pecho. Hay 23. Un mm, cálculo de dolor en el pecho, una gastritis, una esofagitis, eh, muchas causas, una bula enfisematosa de los pulmones. Cualquier cosa puede producir dolor y la persona se puede confundir. Pero uno siempre debe comenzar, ¿cierto? Descartando como el más peligroso, ¿verdad? Y el más peligroso es el corazón. Por eso, ¿por qué? Porque es la primera causa de muerte en el planeta. La enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en el planeta. Nada la supera, nada. Además, hay más o menos 3 millones y pico de personas que hacen muerte súbita, haciendo deporte, durmiendo, caminando, trabajando, hacen muerte súbita por enfermedad coronaria. Entonces, una persona por encima de los 40 años que hace un episodio de dolor precordial, hay mecanismos, estudios protocolarios para uno mejor descartar, porque a veces tú le haces una troponina, que me imagino que es lo que le hicieron, no sé, no estoy hablando aquí lucubrando, un paciente que llega a urgencia y la troponina da normal, le hacen un dímero D, da normal, y dicen, no, le hacen un electro y da normal, pero resulta que la persona en ese momento no tenía el infarto, pero ya estaba avisando de que de pronto probablemente tenía una obstrucción coronaria. Hay arterias que son muy importantes, son graves cuando se tapan o se obstruyen, como la descendente anterior, que es una arteria que lleva mucho oxígeno, a una gran parte del músculo cardíaco. Esta arteria mm, obstruye,
una arteria muy importante y peligra la vida de la persona. Hay arterias más pequeñas que llevan menos, no significa que también no sea grave, ¿no? Igual de grave, pero hay arterias que son más pequeñas, que llevan sangre a menos músculo y dan al corazón el chance de recuperarse. Pero cuando es una arteria como la descendente anterior, que es una arteria, un tronco muy grande, lleva sangre a una gran parte del ventrículo izquierdo, pues se tapa y se obstruye y es peligroso. Sí, al parecer, en el caso de él, cuando estuvo acá en Miami y le pasó esta situación, parece que lo que encuentro es que le dijeron pues que no había nada grave. Y lo que tú dices, de pronto en unos exámenes, en ciertos exámenes puede que no salga nada. Entonces, la recomendación allí, ¿cuál es, Rodo? Si pasa una situación como esta. Él después de acá, él estuvo, bueno, era un hombre muy activo, la verdad, un hombre súper trabajador. Además, era un hombre hipertenso. O sea, tenía esa condición. Su padre, había un antecedente genético también que es importante, Rodo, confírmame. Su padre murió de lo mismo. Entonces, genéticamente también pudiera que existiera una condición allí. Estamos acá El, digamos, basado en las noticias y en lo que pasó y en lo que pudimos conocer, porque no conocemos la historia clínica tal cual, pero sí escuché al médico que lo atendió en Valledupar cuando le pasó el episodio en la cancha de tenis. Escuché también el testimonio muy doloroso de uno de los que estaba ahí en la cancha de tenis, Rodo. Creo que también era acordeonero, no recuerdo el nombre exacto, y bueno, no voy a comprometer a nadie porque ellos trataron de auxiliarlo. Él, lo que cuenta es que él sintió un dolor muy fuerte y yo quiero que eso, es que de verdad es fuerte hablarlo, pero es importante porque así todos conocemos mucho más de esto, ya lo has dicho, y para los que están llegando, estamos hablando de cómo cuidar el corazón. Es la primera causa de muerte en el mundo, la enfermedad coronaria, a raíz de lo que pasó con Omar Geles. Él sintió un dolor y dicen que gritó del dolor. O sea, ¿qué pasa en ese momento en el corazón? Hay gente que decía, no, es que es como si se partiera el corazón. Realmente, físicamente, ¿qué pasa con este órgano, Rodo, cuando pasa algo así? Ese dolor tan fuerte que produjo ese lamento, ese grito de él. Eso es cierto, el dolor precordial es horrible, es un dolor opresivo, irradiado al maxilar inferior. Y es que, ¿qué es lo que pasa? El músculo cardíaco, lo que lo alimenta es el oxígeno para que pueda producir energía. O sea, si es como un carro, para la gasolina para un carro. Tú puedes tener un Mercedes-Benz, pues si no le echas gasolina no prende. Igual le pasa al músculo cardíaco. Si el músculo no le llega oxígeno, él no produce energía para poderse contraer. Entonces, ¿qué pasa? Si no le llega oxígeno, este músculo se pasa por varias fases. Una fase que es la fase de isquemia, que es cuando está avisando, dice, mira, no me está llegando buen oxígeno. Después pasa a otra fase que es de lesión, después pasa una fase de necrosis, donde ya el músculo se muere. En este momento, pero esa fase produce dolor muscular, produce un dolor opresivo, puede ser como una punzada. A veces lo llaman, vea doctor, yo tengo una punzada aquí en el pecho, ¿cierto? Hay gente que lo recibe, lo describe como una picada, otros lo describen como una opresión, un pie aquí, pero es un dolor muy, muy feo, ¿cierto? Uh -huh. Además, de otras cosas, ¿cierto? Hipotensión, sudoración, disnea, la persona le falta el aire, se siente que no le entra el aire, es un dolor muy, muy horrible. Ahora, yo te digo algo, nosotros los cardiólogos, o sea, yo, por lo menos yo personalmente, yo no hablo con los demás porque cada cual tiene su protocolo, pero yo soy un poquito intenso y un poquito prefiero tener unos estudios en la mano, un angiotac en la mano y que me digan a mí, ¿están bien sus coronarias? Y me voy a dormir tranquilo a decirle al paciente, váyase para su casa. Claro. ¿De acuerdo? Porque es mejor uno quedar tranquilo y decir, mira, tranquilo, tú no tienes nada en tus coronarias. Si a él se le hubiera hecho de pronto un angiotac, pues le descubren el problema en ese momento y se hubiera operado, se hubiera colocado un stent. Yo no quiero hablar en retrospectiva, Sí, me gusta criticar porque eso no es la idea, no se trata de eso, pero se trata de que, hombre, es mejor estudiar una persona que tiene un dolor en el pecho, ¿cierto? Es mejor hacer un angiotac. Con un simple angiotac
se hubiera descubierto qué arteria estaba comprometida, se le hubiera colocado un stent o de pronto era de cirugía de corazón y tendríamos a Omar Geles vivo, ¿cierto? O sea, Así es que efectivamente esta conversación pues no va a traer de regreso a Omar Geles, esa es la realidad. Algunas personas dirán, bueno, es que tenemos el día marcado, pero se trata es de que podamos aprender y para prevenir situaciones. Porque si es lo que le pasó, yo recuerdo, la verdad que cuando pasó eso el 29 de abril, que yo vi las noticias, y yo tuve como un pálpito, o sea, de esas cosas como que, wow, digo, tener aquí, ah, café, yo tengo agüita. Bueno, yo sí tuve un mal pálpito, lo confieso, el 29 de abril, cuando pasó eso. Yo dije, opa, aquí algo no está bien, lo sentí. eh, Es más, él siguió pues normal, le dieron de alta y parece que le dijeron que no, pues que no había nada grave y se fue. Él estuvo en Bogotá, fíjate, él era hipertenso. Él después de acá, el sábado anterior de su fallecimiento, estuvo en la ciudad de Bogotá, en el concierto con Silvestre. Mira esos cambios. Yo qué sé, porque he aprendido contigo, la verdad, imagínate, estuvimos trabajando juntos en un programa de televisión donde hablábamos todos los días de temas de salud, del corazón especialmente. Yo sé que lo que tú dices, hay que tener unos exámenes, hay que ser un poco precavidos y tener un cuidado, y yo creo que aquí falta un poco eso. Eh, Estuvo en Bogotá el sábado, esos cambios de temperatura. Bogotá es una ciudad fuerte para el tema del corazón, 2.600 metros, 6.000, y 2.600. además de eso hay una cosa importante, nos toca decir dos cosas muy interesantes. Ok, Dijiste, hay factores de riesgo coronarios que no se pueden modificar. O sea, yo no puedo modificar herencia. Yo no puedo modificar lo que heredé de mi padre y mi madre. No lo puedo modificar. ¿De acuerdo? Como tus ojos tan hermosos que heredaste de alguien, no los puedes modificar. ¿Cierto? O sea, hay factores que no se pueden modificar. Entonces es peor todavía porque el papá tuvo un problema y eso se hereda. Punto número uno. Punto número dos, es un paciente hipertenso. Hipertenso. ¿De acuerdo? Es un factor de riesgo que sí es modificable, porque uno puede dar medicamentos, mejora la presión arterial y lo modifica, ¿verdad? Pero el problema son los factores de riesgo no modificables. Esos son los que son más difíciles. ¿Por qué? Porque ya vienen ahí en su ADN. exacto. Ahora, Genéticos, los factores genéticos. que son hereditarios y no modificables. Segundo, Bogotá es una ciudad donde la presión de oxígeno es mucho menor. Aquí son 560 milímetros de mercurio. Muchos pacientes hipertensos llegan a Bogotá y se les sube la presión arterial. ¿De acuerdo? Punto número dos. La presión en Barranquilla o allá en Miami son 760 milímetros de mercurio. Eso es una buena oxigenación, pero aquí en Bogotá son 200 milímetros menos de oxígeno, de milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, todas esas cosas se van sumando, más estrés, más la emoción, más todas estas cosas. De pronto, yo no sé, no tengo ni idea ni puedo decirlo, pero de pronto alcohol, estas cosas, el estrés, el viaje, todo esto se van sumando y a veces son el gatillo para que una persona de pronto desemboque en un infarto. Ahora, yo pienso que, y eso es el mensaje que yo creo que debemos darle a todos los que te están escuchando en este momento, la medicina preventiva es mucho más importante, ¿cierto? Hay una frase que me encanta a mí, que es menos efectivo quien resuelve un problema al que lo evita, ¿cierto? Es menos Así efectivo es. que resuelve un problema que el que evita. Si nosotros, Prevención, prevención si definitivamente. nosotros hacemos a él, a Omar Geles, le hubiera hecho a cualquier persona que nos esté escuchando, se le hace un estudio coronario, ¿cierto? Y se le ve que tiene un problema, entonces se salva. Ahí me llegan todos los días pacientes que le hago angiotac, me dice, uy, doctor, y yo jugaba tenis, y yo jugaba fútbol, y yo iba para un triatlón, y yo monto bicicleta, y tenían dos arterias tapadas. ¿Sí? Que gracias a Dios no les pasó nada, pero muchas veces lo veo. Entonces, hombre, es importante uno después de los 40 años, de los 45 años, si hay factores de riesgo como tabaquismo,
hipertensión, sedentarismo, obesidad, ácido úrico elevado, colesterol, triglicéridos, homocisteína, apnea del sueño y herencia, si tú caes en esos factores de riesgo, te quede tu corazón. Sí, definitivamente la prevención es súper importante y podemos evitar ciertas situaciones. Y es que duele una persona como Omar con 57 años, un talento y un ser humano tan bonito porque realmente era súper querido. Lo hemos visto ahora con todas estas demostraciones de cariño a raíz de su partida y uno dice, hombre, tan joven irse y dejarnos cuando todavía tenía tanto para dar, más de 1000 canciones ya, y nos deja un legado musical, sí, pero tenía una esposa joven, bella, 3 hijos chiquitos, bueno, en total creo que son 6 hijos, si no estoy mal, pero 3 pequeños todavía. Entonces ahí es cuando uno dice, wow, podemos evitar situaciones como esta y ese es el mensaje aquí para todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista. Ese es el mensaje que queremos enviar de prevención, de que podemos cuidarnos, el chequeo que nos habla el doctor Vega es importante y las recomendaciones, seguirlas. Ese día y otro punto que quería que tocáramos muy importante, Rodo, es cómo aprender a auxiliar personas que puedan estar en situaciones como esta. Yo escuché el testimonio de uno de los que estuvo allí en la cancha y que fue uno de los que lo llevó a la clínica y que lo auxiliaron o trataron de auxiliarlo. No sé cómo lo hicieron, me imagino que pues, hicieron lo que mejor pudieron hacer en su conocimiento porque de pronto no todo el mundo sabe cómo reaccionar ante una situación. Él cuenta que él iba, creo que en el carro, que alcanzó a vomitar y, o sea, pasó todo esto antes de que ya definitivamente llegara a la clínica. A la clínica llegó sin signos vitales, pero después de que le da el dolor, que tratan de auxiliarlo, él vomita. Eh, y bueno, lamentablemente no pudieron hacer nada las personas que estuvieron allí. ¿Se puede ayudar, Rodolfo? ¿Se puede ayudar a una persona que esté sufriendo un infarto? ¿Lo podemos salvar si es posible? ¿O definitivamente para el que no es doctor es muy difícil? Eh, bueno, mira, si una persona hace un paro y de pronto tú tienes un DEA, que es un desfibrilador externo automático, y hace un paro en este momento, podría probablemente, si entra en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, tú puedes tener un desfibrilador externo automático y lo utilizas, lo puedes salvar. Si estás en un sitio público, ¿verdad? Pero si la persona hace una taquicardia ventricular. Dos, si tú lo que primero que hay que hacer es no perder tiempo, inmediatamente darle una aspirina de 500 miligramos, ¿cierto? Ojalá una aspirina esa masticable para que, a ver si de pronto lo logra ayudar en algo y trasladarlo y que el paciente se mueva lo menos posible. Porque lo que a veces la paciente se puede mover o hace movimientos o caminan. No, reposo absoluto, tranquilidad absoluta, dar una aspirina y traslado urgente en un hospital. Porque es que lo que hay que hacer es destapar la arteria. Y eso no lo puede hacer nadie en ningún club, ni en ningún sitio, ni en un estadio, ni nada. ¿Me explico? Tú no puedes destapar la arteria, sino hay que llevarlo inmediatamente. Y tenemos más o menos unos 90 minutos, lo que se llama ventana del sitio donde vaya a urgencia. ¿Cierto? Tenemos 90 minutos para hacer eso rápido. ¿Sí? Ahora, lo importante Mm. es llevarlo urgente para que el hemodinamista le haga un cateterismo e inmediatamente le destape la arteria y se logre salvar la vida. Porque el problema es la arteria obstruida. Es la arteria obstruida. ¿Sí? Ese es el problema. Eso es lo que le lleva a la muerte a los pacientes que hacen infarto. Entonces, este ¿Por paciente qué, por qué el vómito? Que fue, bueno, no sé, esta palabra no es tan agradable, pero bueno, fue lo que pasó. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué le pudo haber? cuestiones vagales, la persona hace vómito, hace hipotensión, hace sudoración, ¿cierto? Y hacen arritmias peligrosas, ¿cierto? Hacen unas arritmias peligrosas que son las que lo llevan a la muerte, porque uno hace un infarto
hace una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que evitar, lo que más pueda, es que no llegue la arritmia, rogarle a Dios que no llegue la arritmia. Ahora, si una persona es medio médico y toca el pulso, ¿cierto? Y piensa que está haciendo una taquicardia ventricular, pues masajearlo si es posible, ¿no? Hacerle un masaje, darle respiración boca a boca, pero, o sea, esto es una cuestión que hay que destapar la arteria, destapar la arteria. La presión esta en el pecho con las manos así, ¿eso puede funcionar? ¿Puede ayudar en algo? No, eso es si hace una taquicardia ventricular y la persona está viendo que va a hacer un paro, pues puede ayudar, pero aquí lo importante es destapar la arteria y darle una aspirina. Eso sí, una aspirina esa masticable de 500 miligramos es lo que de pronto podría ayudar, ¿cierto? Y que el paciente se mantenga en reposo absoluto, ¿sí? Es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante. Sí, entonces, bueno, muchos dirán, ay, bueno, pero si no tenemos, nosotros no tenemos aspirina a la mano, la gente normalmente no carga con una aspirina a la mano, por eso es importante los exámenes, si usted sabe que tiene antecedentes. Para los que están llegando hasta ahora, bienvenidos. Estamos aquí conversando con el doctor Rodolfo Vega, cardiólogo, el mejor cardiólogo para mí de Colombia. Ay, gracias. Y a raíz de todo esto lamentable que pasó con Omar Geles, porque el mensaje es de prevenir. ¿Cómo podemos prevenir y cómo cuidar nuestro corazón y prevenir situaciones para llegar a ese punto? Porque él tuvo digamos, unos eventos previos que indican que había un problema. De pronto no lo vieron aquí en la ciudad de Miami cuando lo llevaron, que tuvo un episodio que se desplomó y por un dolor en el pecho le dieron salida y parece que le dijeron que no había nada grave. Después viajó a Bogotá, donde la altura es muy fuerte, era una persona hipertensa. Y es que eso se da el sábado antes, fíjate, el 29 de abril fue lo de Miami. Lo de Bogotá fue el sábado pasado y él muere el lunes, si no estoy mal, ¿verdad? O sea, fue como 3 días después del viaje a Bogotá. Entonces, aquí el mensaje es de prevención. Alguien preguntaba, creo que una seguidora, excelente Claudio, gracias Lili, saludos. Nos preguntaban, Rodo, ¿cuáles son los exámenes? Aquí está. Magda nos está preguntando, ¿cuál es el examen que determina que una persona tiene arterias tapadas? El doctor Vega nos está dando la recomendación a partir de los 40 años, y yo creo que aquí la mayoría que estamos en esta comunidad estamos por encima de los 40 años. Es la recomendación de chequearnos. Hay que hacernos por lo menos una vez al año un chequeo general, y más si sentimos algo. ¿Cuál es el examen que nos determina todo, cómo está nuestro corazón, cómo está funcionando, cuál es el estado, Primero, doctor Vega? de riesgo que son más agresivos que otros, ¿no? Para mí personalmente, por ejemplo, el diabético, paciente diabético, los hipertensos y los fumadores, esos tres grupitos son muy peligrosos. ¿De acuerdo? Okay. Son muy peligrosos. Son tres factores de riesgo agresivísimos. Dos, paciente, por ejemplo, que el abuelo tuvo un infarto, el papá tuvo un infarto, un hermano, ojo, vigílate el corazón. Vigílate el corazón. Tercero, hay estudios simples que son muy sencillos. Una simple prueba de esfuerzo, la convencional, la que la persona la ponen a correr en una banda y con eso uno puede de pronto evaluar si este paciente es coronario. Pero aquí viene un problema. Si alguien hace una prueba de esfuerzo, ¿cierto? Y le da normal, que no crea que está, que no crea 100% que está normal, porque la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad y una especificidad de un 80%. O sea que un 80% puede estar normal, pero queda una franja de un 20% que puede ser coronario. Entonces, ahí no quedamos convencidos. Dos, viene otro estudio que es la perfusión miocárdica, que es una prueba de esfuerzo donde hay con isonitrilos una sensibilidad y especificidad mucho mejor. Pero aún tengo muchos pacientes con perfusiones miocárdicas normales, con coronarias tapadas. Tercero, entonces viene el angiotac, que es un estudio multicorte de arterias coronarias. El angiotac. Con este estudio, ¿cierto? Nosotros miramos a ver
y ahí cómo están cada arteria desde el punto de vista anatómico. Es un estudio muy sencillo. Aquí en Bogotá se hace muy bien hecho. Los que lo leen aquí lo hacen maravilloso. Y si el angiotac te dice algo, ya pasamos a la prueba GOLD, que es la coronariografía, que es la prueba GOLD, ¿cierto? Oh, yo tengo pacientes que de pronto tienen bien sus arterias, ¿cierto? Ahora, hay algunas, fíjate, por ejemplo, hay personas que tienen malformaciones en las arterias y tienen sus arterias completamente normal, pero tienen malformaciones. Yo tuve un caso de un joven que era maratonista y estaba en una maratón, hizo un problema coronario, ¿cierto? Y llegó, se hizo cateterismo y tenía una arteria anómala, ¿cierto? Y esa es una arteria que estaba perfecta, pero una arteria anómala, o arterias que salen de un sitio donde no es, ¿cierto? Ya quiero con eso. Y son arterias que están perfectamente permeables. Y este paciente pueden hacer un problema grave y entonces toca a veces hasta operarlos. Entonces, fíjate que la cantidad de cosas que uno puede encontrar aún en gente joven. Sí. Aquí, los jóvenes. Hay mucha gente joven ahora que fuma, que toma, que son diabéticos y que hacen problemas coronarios muy jóvenes, antes de los 40. Entonces, hay personas que tienen lo que se llama un puente muscular, y es que el puente a veces aprieta la arteria y las personas sienten dolor en el pecho, es porque el puente la aprieta y la arteria está sana. Entonces, fíjate que hay muchas cosas que uno tiene que ver, averiguar, indagar en cualquier paciente. Yo siempre digo, yo prefiero tener un estudio normal aquí en la mesa, ¿cierto? Que un paciente con un infarto mañana. Así es, definitivamente. Ay, perdón, se me fue la luz. Ay, excusas, un segundo. Rodo, podemos ir viendo ahí si hay personas que están haciendo preguntas. Esta es mi perrita Chucky, que me produjo este accidente con la luz. Chucky, aquí está, desordenada. Me apagó la luz. Disculpen, aquí estoy nuevamente. Muy bien, bueno, vamos a dar espacio también para preguntas, si hay más inquietudes sobre el tema. Es un tema muy importante. Se trata de ser prevenidos, de prevenir, de cuidarnos, porque sí podemos prevenir situaciones. Es muy lamentable que una persona llegue a este punto siendo tan joven cuando se han podido prevenir situaciones. Ahora no vamos a responsabilizar a nadie porque eso no nos corresponde y es lo que menos queremos hacer porque no sabemos, además, no conocemos los detalles, ¿no? Eh, de, bueno, detalles de si él tuvo esos exámenes previos y yo me imagino que no, lo que hasta donde sé y las noticias dijeron, por ejemplo, con el episodio acá en Miami, es que le dijeron pues que todo estaba normal, pero es que esos exámenes así de rapidez, Rodo, eh, hay que seguir ahondando lo que tú dices, y más si hay algo genético Sí. de nuestros padres, es bien importante que nos cuidemos, porque si no nos cuidamos, Y fíjate que es lo más triste, Claudia, lo más triste es que le avisó, le avisó. Hay personas sí, que, eso es lo que más me duele a mí, porque hay pacientes amén. que no le avisan. El primero es muerte súbita, de una, sin avisar. A él le avisó. O sea, hay pacientes que les avisa. Y eso es, o sea, es como un mensaje que, mira, me está doliendo el pecho, chequéate, chequéate, ¿cierto? Y no le paran bola a veces. Mucha gente cree que, ay, no, la primera vez, eso no es nada, ya me pasó. No, si a ti te avisa, ve donde tu cardiólogo, hazte una evaluación completa, seria, ¿sí? Y además de eso, hazte los estudios completos y que tus coronarios te digan que están bien, que te verifique que están bien tus coronarios, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer, es que ese es el deber ser. Y eso lo dicen todos los protocolos. Yo no lo estoy diciendo yo porque a mí me da la gana. Yo soy de pronto un poquito más obsesivo, más intenso, porque estas canas me han enseñado ya a desconfiar y ya me he vuelto un poquito más desconfiado y los años me han enseñado a eso, ¿me explico? Claro, A que mejor tener la medicina basada en la evidencia.
Hombre, tengo evidencia de que tú no tienes nada. Tengo evidencia de que tus coronarias están bien. Pero no de que no, vete tranquilo para casa bueno, pero usted me garantiza. No, yo no tiene que garantizar al paciente que no va a ser un infarto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es. Ahora, hay otra cantidad de patologías que pueden producir muerte súbita. No es solamente la enfermedad coronaria. Ahí está, por ejemplo, la displasia rimogénica del ventrículo derecho, la paciente que hacen estenosis aórtica, hipertrofia ventricular asimétrica del ventrículo y del septum, que hacen de tapón a la salida de la sangre de la aorta, la persona hace muerte súbita. Algunas arritmias graves que hacen muerte súbita. ¿Sí? Hay muchas patologías que pueden producir muerte súbita, que no es solamente la enfermedad coronaria, es la enfermedad Mm, de tantas. Entonces, es mejor hacer un estudio, y más él aún que tenía un factor de riesgo importante, dos factores de riesgo que yo sepa, que tú me lo has dicho, herencia e hipertensión. así Ya es. tú con factores de riesgo, ya debe haberte chequeado las coronarias. Y Muy con bien. 50 años, ¿no? Y con 57 años. Y sobre todo un ritmo de vida fuerte, porque eso también quería hacer énfasis, ¿no? El mundo artístico siempre es el trasnocho, Eso eh, bueno, el alcohol, el trasnocho. Tengo es, entendido que él era un súper trabajador y casi no dormía, entonces todo eso son factores de riesgo, ¿no? Sobre todo cuando hay una condición, cuando hay un aviso, pero en fin, lo que queremos aquí es dar un mensaje de prevención, de cuidado, de prender un poco las alertas, las alarmas, porque a veces somos muy confiados y de verdad que sí tenemos que prestar atención a estas situaciones. Acá nos están preguntando, Magda, ¿cuáles son los avisos que podríamos considerar que hay algún compromiso coronario? bueno, él tuvo un aviso, o sea, o cualquier persona, ¿sí? Uno de los avisos, primero que todo, a veces no hay avisos. A veces no hay avisos. Por ejemplo, si tú eres fumadora, si tú eres hipertensa, diabética, ya tú sabes que de per se tienes que hacerte un chequeo coronario. Ahora, avisos. Un simple dolor en el pecho, una opresión ligera, un dolor torácico inespecífico, una persona que tenga a veces dolor aquí en el maxilar inferior, ¿cierto? O a veces que tenga en la boca el estómago, o en un brazo que sienta dolor y no sabe por qué, o que hace ejercicio y siente que se fatiga más de lo normal, ¿cierto? Empieza a sentir una fatiga que no tenía antes. Esas personas deben hacerse un chequeo cardiovascular inmediatamente. ¿Sí? Inmediatamente. ¿De acuerdo? O sea que, pero lo que les quiero decir a las personas es que no confíen que les va a avisar, porque a veces no avisa. ¿Sí? Y eso es más grave. Y hay personas que se acuestan y no amanecen. 1 millón de personas, 1 millón de personas se acuestan y no amanecen. Mañana amanecen 1 millón de personas menos Por en el planeta. problemas coronarios, escuchen bien, es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, La única que se le acerca son las guerras, pero la primera causa es esta, después viene el cáncer. Pero la primera causa es la enfermedad coronaria. El COVID ni siquiera le llega por los tobillos, ¿sí? A la enfermedad coronaria. O sea que esto es una enfermedad que es importante porque la persona que menos cree tiene esta enfermedad. Entonces es importante porque hay personas que están por ahí bailando, que están por ahí rumbeando, que se sienten muy bien, que no tienen absolutamente nada y mañana tienen un infarto. Entonces la prevención, por eso yo dije esa frase que me encanta, es menos eficiente el que resuelve el problema que el que lo evita. Y a mí me encanta pues evitarlo y decirle a la persona, mira, porque ¿sabes por qué? Porque si tú a una persona le encuentras una arteria que se le iba a tapar y le colocas un stent, ese músculo quedó viable, quedó perfecto y no se murió. Pero si tú resuelves el problema ya del infarto, ya te vas a encontrar con un corazón que tiene necrosis y muerte de parte del músculo. Entonces, que no va a funcionar igual, es decir, no va a bombear igual, va a estar en otro ritmo y no va a ser lo mismo nunca más. como dice un primo mío, ya está tocado, ¿sí? Tras que este corazón que tú le pones un stent, que no le dio el infarto, pero ya le venía, pues el corazón está perfecto, perfecto, está bombeando perfecto, igual, no pasó nada,
¿cierto? Pero si ya le da el infarto, ya hay muerte muscular y ese corazón ya no va a ser jamás igual. Entonces, por eso es mejor evitar el infarto. Por eso es mejor uno encontrarlo antes de, ¿sí? Y hay pacientes que les está avisando y están con la terquedad, con la bobada, con que mañana, pasado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vienen estos problemitas ya serios, ¿sí? Donde todo es más importante, menos eso. Y cuando ya te dé el patatú, entonces ya, Ya ni está, modo. ya está. Eso que menciona Rodo me gusta mucho porque la verdad, yo creo que yo mañana voy a pedir cita para hacerme chequeos. Ese dolor en el pecho, cuando uno hace ejercicio, eso es bien importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces ejercicio y no tienes como la misma capacidad que otra, hay entrenadores o personas que te dicen, no, pero la capacidad se gana haciendo el esfuerzo. ¿Qué tanto es eso conveniente? ¿Cómo se debe manejar? Si tú sientes, yo particularmente me canso, o sea, siento a veces que, wow, que tengo que hacer como que No, un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en estos días, ayer, que dije, será por algún ejercicio que hice así de brazo con la espalda, pero estaba sintiendo aquí en toda la mitad como un dolor. has tocado ¿Qué es dos eso? puntos, has tocado dos puntos, Yo creo que tengo que irme a hacer el examen. has tocado dos puntos importantes. Uno Ajá, es sí, que toda aquella persona que va a hacer ejercicio, tenga la edad que tenga, aquí no cae más de 40, más de 50, tenga la edad que tenga, se debe hacer un chequeo cardiovascular. Toda persona, ¿de o acuerdo? sea, Porque hay muertes. decir, así como se hacen los exámenes de triglicéridos, colesterol y todo eso, y para hacer una dieta y lo que sea, hacerse el examen del corazón. Toda persona por debajo de los 40 años que haga ejercicio, joven de 20, de 15, 18, tiene que hacerse un chequeo de corazón. Si es un ejercicio de alta intensidad, ¿cierto? De alto Sí, rendimiento, debe hacerse un chequeo del corazón. Dos, eso que tú acabas de decir, a veces aparece una inflamación de la articulación del esternón con la costilla, ¿cierto? eso, Entonces, sí, eso. esta articulación nunca para, porque tú estás todo el día respirando, todo el día haces así, entonces esta articulación no para de moverse. Y a veces con algunos movimientos se inflama, ¿cierto? Y produce una costocondritis. Y esta costocondritis hace que tengas un dolor en el pecho y te hace ir a urgencia y la persona a veces lo confunde con un infarto. Pero es una simple costocondritis, ¿de acuerdo? Pero es importante también saber que existe la costocondritis, ¿cierto? Pero de todas formas, no importa. Si tú tienes una costocondritis, es mejor que vayas a urgencia, te diagnostiquen la costocondritis, que se da un simple antiinflamatorio, te cura la costocondritis y no hay problema, ¿cierto? Que a veces da con el ejercicio, con las pesas, con ciertos deportes, y se te inflama un poquito aquí y amaneces con un dolor horrible al día siguiente y vas a tu urgencia creyendo que es un infarto y aún lo confunden. Sí, es importante. De verdad que sí, lo sentí, o sea, como que me movía así de un lado y yo, wow, me duele. Y yo, esto es el esternón, ¿no? Acá, ¿Sí? Se dice la costocondritis, que es la articulación costocondritis. con, la, con la costilla. Hace esto, entonces este movimiento te duele cuando respiras. Wow, ¿Ves? muy bien. Entonces esto es importante. Sí, sí, importante. Hemos hablado de cosas muy importantes. Esas recomendaciones súper importantes. Escuchen. Y muchos hombres, por ejemplo, que juegan fútbol como si tuvieran 18 años. Ese es un ¿Ah? grave error. O sea, el Y no deporte, pasa nada y no se chequean y mira cuántas muertes súbitas, cuántos infartos se han dado también en canchas, el, de- y es muy lamentable. el deporte es maravilloso, pero el deporte debe ser programado, vigilado, ¿cierto? Con estudios preventivos antes de hacer deporte. O sea, todo persona, a mí no hay personas que hacen deporte de fin de semana. O sea, no hacen nada sedentarios de lunes a sábado. Y el domingo coge una bicicleta 80 kilómetros. Eso está mal. Eso no está bien.
El deporte debe ser, tú sabes, uno Diario, debe, preferiblemente, así sea menos tiempo, suave, más suave. Pero es que fíjate, es que ahora la moda, entonces yo siempre he dicho, y yo soy una promotora del bienestar, del wellness, de hacer ejercicio todos los días, principalmente. Yo no lo hago todos los días, la verdad, a veces 5 días a la semana mínimo, pero así sean 15 minutos, sí. Pero también esos promotores o el personal trainer o, bueno, la gente, tú sabes, del mundo fit, que es, no, dale, y entre más duro. Entonces el cuento de que, no, sí, después de los 40 si quieres músculo, tienes que hacer full pesa y tienes que darle duro y entonces si no hay dolor, no vas a ver los resultados. Entonces ahí viene el tema, o eres fit o eres saludable. ¿Qué es ser saludable? Ser fit es una cosa y no todo el que es fit es saludable. Ojo, aquí el otro día acá hay una famosa, no voy a dar nombres, eh, muy famosa del tema fitness, eh, y el esposo también super fitness, el esposo americano, ella latina, y el esposo estuvo gravísimo, gravísimo de muerte. Pero tú lo veías o tú lo ves y super fit, refit así, rayado, todo, todo, todo. Y estuvo súper delicado, delicado así de, mejor dicho, de cuidados intensivos y todo. Entonces ahí es donde uno dice, ser fit no es sinónimo de estar saludable, Rodo. no, tienes toda la razón. No, Tú puedes ser saludable y fit, sí, pero no necesariamente si estás fit eres saludable. Entonces es buscar el equilibrio, cómo estás saludable, porque lo más importante es tener un equilibrio, ¿no? Ser no, y saludable. tener un equilibrio en la nutrición, ¿cierto? Hay que saber alimentarse también con el ejercicio, tener un equilibrio en las horas que duermes, tener un equilibrio con el manejo laboral, ¿cierto? Y hacerte un chequeo preventivo cardíaco. Que yo no estoy de acuerdo en personas que hacen deporte. Yo tengo mira, eso hay una infinidad de personas, de pacientes que creen que porque como hacen deporte, ellos creen que están bien. Yo les digo, tú crees que está bien, pero estás muy equivocado. No tienes ni idea cómo estás. Ni idea. No, pero es que yo juego todos los fines de semana 3 horas tenis. Y a mí no me importa, tú puedes jugar 10 horas tenis, pero tú no sabes cómo estás. ¿Sí? Mientras yo no tenga aquí la evidencia, aquí en el papelito, que están bien tus coronarias. Mira, hay pacientes que en reposo es como un carro. Tú vas a comprar un carro y lo ves muy bonito, muy lindo. Silletería, la tonería, todo nuevo. Lo vas a aprender y el carro no te sirve. Y entonces fue el famoso carro que estaba tan lindo, cuando lo subes en una loma, no te sube la loma. Entonces uno dice, pero ven acá, este carro que estaba tan bonito, así le pasa a mucha gente, que cree que está todo bien y tú le haces una prueba de esfuerzo y te encuentras que hacen arritmias, se les sube la presión, ¿cierto? Así una cantidad de cosas durante la prueba que no tienen ni idea, ni idea. ¿Sí? Hay personas que se acuestan a dormir y con la apnea del sueño hacen arritmias que pueden llevarlo a la muerte. Bueno, ¿Sí? ese punto, vamos a detenernos ahí porque es bien importante, lo de la apnea del sueño. ¿Cómo es que es eso, doctor Vega? Vamos a especificar esa condición, porque sé que muchas personas la sufren. ¿Cómo es que respira? ¿Eso tiene que ver con el ronquido o es eso cuando tú estás como que dormido y te quedaras como sin aire unos segundos y vuelves? ¿Es eso? Vamos, Eso, exacto. vamos a explicar porque eso es bien delicado y las personas, la mayoría, no le prestamos atención. La apnea del sueño puede ser un problema otorrinolaringológico, o sea, de aquí arriba, o puede ser un problema pulmonar, ¿cierto? Entonces, la obstrucción puede estar de aquí para arriba o de aquí para abajo, ¿cierto? Pero el problema básicamente es que te desaturas. Ahí está el problema. Te desaturas. El oxígeno cae en la noche. Y esas caídas de oxígeno, ¿cierto? Además, recuerda una cosa. En la noche normalmente la frecuencia cardíaca cae. Por ejemplo, una persona que tiene 72 latidos en el día, en la noche, cuando está en su sueño profundo, tiene 50 latidos por minuto. O tiene 45, ¿cierto? Tú haces una apnea donde te desaturas, ¿cierto? Puede hacer una arritmia grave, una arritmia fatal, o puede hacer un problema coronario,
o puede ser una hipertensión arterial. O sea, las apneas, o puede ser una hipertensión pulmonar a largo plazo. Comienzan a molestar los pulmones y el corazón. Los dos órganos dianas que perjudican la apnea es corazón y pulmón, y yo diría también que cerebro, ¿no? El cerebro también. Eso te iba a decir, el cerebro también puede producir algo grave en el Todo el cerebro. corazón y los pulmones son los que también están sufriendo. Entonces, por eso hay que ponerse el CPAP, que es básicamente, te ponen oxígeno en la noche y ya te dan el oxígeno que te falta. Ahora, a veces hay personas que tienen problemas que hay que operarlos, el otorrino los opera para corregir, para que el aire pueda entrar bien. Es diferente, ¿cierto? Entonces, una persona con apnea tiene que ser valorado por el neumólogo y por el otorrino y por el cardiólogo también. Pero los que solucionan el problema de la apnea ya son el otorrino y el neumólogo. Ya eso no es parte del cardiólogo. El cardiólogo la descubre y el cardiólogo dice, mira, tu arritmia es por la apnea, o tu hipertensión es por la apnea, o tu problema pulmonar es por la apnea, o estás perjudicando las cavidades derechas del corazón por la apnea. Ve para que te corrigen eso y vuelves otra vez. Pero la apnea del sueño es importantísima y está muy de moda, ¿cierto? Antes todo el mundo hablaba de los ronquidos como algo chistoso, ¿sí? No, y todavía se siguen haciendo memes. Recientemente, yo no sé por qué salen tantos memes del ronquido y del que se duerme, pero no es nada para chiste. No, eso no es chiste, eso es un problema importantísimo. Entonces, por eso es bueno que la gente sepa, y si este es un estudio muy sencillo, te hacen una polisonografía y miran a ver qué gravedad de saturación tienes, cuántos ronquidos haces por hora, porque es que mira, el trastorno del sueño ya es una patología. La persona que duerme mal ya es una patología. Y hay personas que no tienen ronquidos, ¿cierto? Que no roncan, no tienen apnea, pero tienen trastorno del sueño de otra índole, por cualquier razón, ya sea por ansiedad, por estrés, que se acuestan con mil problemas en la cabeza y no duermen toda la noche, pero no es que tengan apnea. Entonces, los trastornos del sueño, donde también cae la apnea del sueño, es un grupo de patologías importantísimas, porque si tú no duermes, tienes ya otro tipo de trastornos con la melatonina, que es importantísimo, y eso te produce te desencadena un ciclo de trastornos hormonales que al día siguiente amaneces peor, con la presión alta, y si además de esto, pues tomas mucho tinto, si además de eso te gusta el alcohol, y si además el estrés, la ansiedad, todo eso se va sumando y explota, la persona explota. Entonces, Imagínate. por eso es importante tener una evaluación seria, ¿no? Y yo pienso que toda persona que hace deporte debe ponerse en manos de un deportólogo también para que lo oriente cómo debe ser su evaluación deportiva, le haga un chequeo muscular, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que el corazón es un músculo, y es un músculo que no para. O sea, Así no, es. son 24 horas todos los días, ¿sí? Y el día que pare, chao. Entonces, no puede parar jamás. Desde que uno está en el momento allá, del útero de la madre, ya está latiendo. Claro, Ya, es lo primero que se siente, es lo primero pero lo más que, hermoso. que- lo más bello, el corazón. Por eso hemos querido hacer esta entrevista, tener nuevamente invitado al doctor Rodolfo Vega, las personas que han llegado recientemente para hacer una recapitulación a raíz de la lamentable noticia y pérdida de el admirado compositor, amigo de la música vallenata, Omar Geles, acordeonero, rey vallenato, un hombre en una edad que todavía uno dice, bueno, joven, porque 57 años, joven, con una bella familia y con tanto por dar todavía, que había tenido unos episodios previos que le había avisado, el corazón le había avisado, pero bueno, lamentablemente pasó todo lo que pasó. Los que han llegado ahora, yo voy a dejar, por supuesto, esta entrevista en mi perfil para que tengan la oportunidad de escuchar, porque este mensaje es mensaje de prevención, de que tenemos que cuidarnos, podemos prevenir situaciones lamentables y definitivamente hay que cuidar este órgano tan importante como es el corazón porque la muerte coronaria es la primera causa de muerte a nivel mundial. Así que, doctor Vega, ya llevamos una hora aquí y yo creo que, bueno, esto da para largo mucho más,
pero ya llevamos una hora en esta entrevista. Gracias. Recomendaciones finales para todas las personas, independiente de la edad, de profesión, de actividad, de todo. Una recomendación que nos sirva a todos. Yo pienso que lo más importante es evaluar los factores de riesgo que cada persona tiene, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita, ¿no? Si tú eres diabético, cuida tu azúcar. Si eres hipertenso, mantén niveles de cifras tensionales normales. Si eres fumador, deja el cigarrillo. El alcohol hace daño. Definitivamente el alcohol hace daño. ¿Sí? Mantén el colesterol y los triglicéridos bien. Recuerda que el colesterol es uno de los principales factores de riesgo. Y los triglicéridos, además de que son factores de riesgo coronario, son la tercera causa de pancreatitis. La gente no sabe eso. La gente cree que baja los triglicéridos por el corazón, pero también debe bajarlo porque está cuidando su páncreas. La primera causa de pancreatitis es cálculo de la vesícula. La segunda causa es alcohol. Y la tercera, triglicéridos altos. Entonces, ojo, que los triglicéridos altos también producen pancreatitis. No ser sedentario. Mantenga un índice de masa corporal adecuado. Baje de peso. No sea sedentario. Duerma bien. Y si no duerme bien, póngase en manos de una persona que lo oriente para evaluar sus trastornos del sueño. Estos son los factores de riesgo y si aún tienes herencia, pues con mayor razón tienes que hacer esto. Ahora, recomendaciones. Si tú estás bien y vas a hacer deporte, ve donde un cardiólogo para que te haga una evaluación, ¿cierto? Preventiva, a ver cómo está tu corazón, qué tal estás para hacer el tipo de deporte que quieres hacer. Porque una cosa es caminar, otra cosa es montar bicicleta, 80 kilómetros o jugar un partido de fútbol. Entonces, ojo con eso. O un partido de tenis, como en el caso De tenis, eh, o de Omar, que son deportes exigentes de condición física. necesitan mucho oxígeno. Entonces, eso es importante. Entonces, ponte mano también de un cardiólogo y un deportólogo para que te haga una evaluación física, cardíaca y te digan qué tan apto estás. Hazte un electro, un eco, una prueba de esfuerzo y una perfusión miocárdica y un angiotac si se sospecha algo para evaluar previamente si estás apto para ese deporte. Y si no lo estás, pues no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque es peligroso y pones en peligro tu vida. ¿Sí? Entonces yo me atrevería a decir que el deporte es bueno, no estamos hablando mal del deporte, que la gente no piense que no estamos recomendando el deporte, al contrario, yo me atrevo a decir que la mejor droga que hay en la humanidad es el deporte. Ya está demostrado. Mira, tú coges un corazón de una persona que no hace deporte y la vas a operar y coges una que hace deporte y esta se recupera más rápido. O sea, las personas que hacen deporte viven más, ¿sí? Viven mucho más que las que hacen deporte. El estado cognitivo le mejora, o sea, la persona que hace deporte le sirve en todo sentido. Para el corazón es bueno. Ahora, recordemos que el corazón tampoco, o sea, si tú tienes 60, 65 años, no te sientas, y eso yo se lo digo a mis pacientes, tienes 65 años, es bueno que hagas deporte, pero no te sometas a deporte como un pelado de 15, porque quieren jugar un partido de fútbol, quieren hacer cosas y se exigen demasiado, y ese es un corazón que ya tiene 65 años. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso porque uno también tiene que ser precavido de qué tanto se exige con el deporte, pero el deporte es bueno hacer deporte, pero acompañado de una buena alimentación, que también es importante, ¿no? Porque no es bueno hacer deporte, no se hidratan bien, no comen bien, etcétera, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, cada vez que hay maratones aquí, me llegan a mí 6, 7 pacientes después que se le bajó la presión, que perdió el conocimiento, que hizo síncope, que hizo una arritmia, que se le subió, pero era porque no estaban chequeados previamente. Entonces, eso es importante. Qué bueno, gracias por esas recomendaciones muy importantes y los que acaban de llegar, pues voy a dejar esta entrevista aquí en mi perfil para que tengan la oportunidad de escuchar al doctor Rodolfo Vega, cardiólogo, toda su vida dedicada al cuidado del corazón, este órgano tan importante. Y hoy hemos conversado con él de todas varias situaciones que podemos prevenir, cómo podemos cuidarnos, cómo debemos cuidarnos, incluso para cosas tan recomendadas como hacer deporte, pero es bien importante seguir estas recomendaciones. Gracias, mi querido
Rodolfo Vega, un abrazo, mil bendiciones. Gracias por este tiempo. Me me encantó tu entrevista, tú como siempre tan encantadora y tan especial, o sea que aquí estoy siempre a tus órdenes. Muchas gracias, yo sé que sí. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, ya saben, ahí va a quedar la entrevista para que tengan la oportunidad. Gracias a los que participaron, se conectaron hoy. Rodolfo me estaba saludando desde España, desde Canadá, Estados Unidos, donde yo me encuentro, en Colombia, por supuesto. Eh, de todas partes, de diferentes partes, y eso me encanta. Gracias a todos por estar aquí, atentos. ¿Dónde más fue que me saludaron? Bueno, en fin. Si alguien tiene alguna preguntita aquí para cerrar, pues con mucho gusto. Yo sé que el doctor Vega No, nos hace el favor. yo gusto, aquí estoy para ti. Si alguien quiere de verdad alguna pregunta puntual, algún caso que tenga, recordemos lo que nos ha hablado el doctor, prevenir, chequearnos es importante, los deportistas, porque vemos tantos casos de muertes súbitas en jugadores de fútbol que uno dice, wow, si era tan deportista, tan joven. Eso es impresionante, las muertes súbitas en las canchas de fútbol. Sí. Ahí Juliana Vega se unió. Y también Juliana, y ahí está Paulina, qué lindas tan bellas. Un abrazo muy especial, Paulina Vega, nuestra bella Miss Universo, están nuestra hermosa. dos de mis hijas hermosas. Y Juliana también. Juli es la psicóloga. Sí, la psicóloga, ahí está también. Juli, saludos. Bueno, con Juli estuvimos haciendo el live. ¿Te acuerdas cuando ustedes lanzaron el libro? Bueno, ¿cómo va? ¿El libro todavía se consigue, Rodo? Claro, claro. Yo puedo tener la dicha, Claudia, de decirte que tengo 6 hijos hermosos y pues para mí las 3 mujeres más bellas del planeta las tengo aquí en mi casa. Las 3 mujeres. Ah, Bueno, tengo una en Pereira, Juli, que se me fue para Pereira. sí. Sí, Y en casa tienes tres, tengo porque 3 hermosas hijas, una psicóloga, una mi universo, una equitadora y tengo 3 bellos hijos también que son mi adoración, mis 6. qué bello. Mira, ahí está Paulina, nos mandó corazones, qué bella Pau. Bueno, a Pau tuve la oportunidad también de entrevistarla. Ojalá me aceptara aquí públicamente. Le envío esta invitación para un live. Me encantaría poder conversar con ella aquí en este espacio. Tuve el honor y el placer de entrevistarla recién. La eligieron señorita Colombia allá en el Hotel Hilton en Cartagena. Hicimos la sala de Claudia para Caracol Internacional cuando teníamos el programa en Caracol. Claro. Y te acuerdas de esa entrevista tan chévere y bueno, hemos compartido en otras oportunidades en Bogotá y todo, qué chévere. Pero claro, mira, ahí está. Ojo, Paulina me aceptó la invitación para el live. Acabo de tomar screenshot para que quede de testimonio. Pau, pues chévere a través de Rodolfo Rodo. Ayúdame ahí a coordinar la agenda porque quiero, es una entrevista que hace rato quiero repetir a través de este espacio, así que vamos a coordinarlo. Gracias, Pau. Qué linda, chévere. Bueno, Rodo, qué bien, de verdad que yo sé que la gente está agradecida de poder escucharte. Es muy importante, para mí fue muy impactante esto que pasó con Omar y sobre todo lo que tú dices, y tú como cardiólogo también lo dijiste, te dolió, duele cuando hay avisos, cuando te avisan y queremos mucho a nuestros amigos del mundo artístico. Bueno, yo que fui directora de comunicaciones de Saico y he tenido la oportunidad de crear amistad con tantos artistas de la música. Es un ritmo de vida muy fuerte, muy pesado, porque todo es en la noche, la mayoría de las presentaciones. Entonces, el exigirse uno tanto, mis amores, hay que cuidarse porque si ya después no estás, entonces ¿qué? Hay que cuidarnos. Tenemos que llevar una vida equilibrada. No todo puede ser el trabajo, el esfuerzo y creerse pues los supermanes. Yo sé que con la mente, yo soy promotora y he trabajado mucho el tema mental y de cómo con la mente también podemos sanarnos, podemos tener una vida más saludable, pero somos un cuerpo físico que tenemos que cuidar.
Rodo, es una realidad. Total, Es cuidar todo, ¿no? Mente, espíritu y todo cuerpo, la materia. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hay algo importante, ¿no? Pues a mí me duele, yo te inicié esta conversación diciéndote eso, que me dolía cuando alguien hace muerte súbita, porque en mi corazón, yo que soy médico, se hubiese podido salvar, se hubiese podido salvar. O sea, había que hacer nomás lo que había que hacer y se salvaba, ¿cierto? Entonces uno le da tristeza. A veces las personas no son conscientes de estas situaciones y ya cuando estuve en Miami fue un aviso, ¿cierto? Y mucha gente en este momento en el planeta está recibiendo avisos, pero no, siguen como si no hubiera pasado nada y ahí es donde viene después la segunda, ya no es aviso, sino ya es la definitiva. Entonces, es importante Sí, estos chequeos preventivos. La así es. La prevención es lo más importante. Hay países donde la prevención, por ejemplo, Canadá, hoy que se conectó, y me saludó alguien desde Canadá, desde Montreal, Canadá, si no estoy mal, o Quebec, Montreal. En Canadá es un país que promueve mucho la prevención. La mayor inversión es en prevención, porque es mejor prevenir que curar, como dice el dicho. Aquí para finalizar vamos a responder a Ruby que nos dice, Clau, ¿por qué a una persona de 30 años se le sube la frecuencia cardíaca? Pregunta para el doctor. Bueno, la frecuencia cardíaca, recordemos que el corazón se le sube la frecuencia como respuesta a algo. Ahora, tú puedes tener la frecuencia cardíaca, se te sube por fiebre. Te da fiebre, se te sube la frecuencia cardíaca, eso es normal. Coge una rabia y esa descarga de cortisol, de catecolaminas, hace que se te suba la frecuencia cardíaca, eso es normal. Si tú haces ejercicio, se te sube la frecuencia cardíaca. Eso es normal. Entonces, la frecuencia cardíaca puede ser una respuesta fisiológica a algo, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, ya hay alzas de frecuencia cardíaca que son patológicas. Hay una frecuencia cardíaca alta que se llama taquicardia sinusal inapropiada. O sea, que la persona está tranquila, sentada, leyendo y de pronto pum, 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 se le acelera el corazón. Eso es una taquicardia sinusal inapropiada porque no hay ningún motivo por el cual se le subió la frecuencia cardíaca. Ya eso hay que averiguarlo y hay que hacer estudios. El hipertiroidismo, los problemas, pacientes que sufren del tiroides, de verdad, hacen también taquicardias. Los pacientes que se deshidratan, la deshidratación, hacen taquicardias. Los pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿cierto? Que el corazón de pronto está entrando en alguna falla cardíaca, el corazón intenta compensar aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, cada persona hay que individualizarla para evaluar por qué se le sube la frecuencia cardíaca. Espero Perfecto. expectativa de la respuesta de Sí, Claudia. yo pienso que quedó muy claro y aquí nos está haciendo Javi también otra pregunta. Doc, ¿cuál presión para un hipertenso o cuál es el rango que debe manejarse? Bueno, Para un los rangos, hipertenso, ¿cuál es el rango en el que se debe mantener para estar normal? uno como cardiólogo siempre intenta llegar al rango más cercano a lo normal, ¿cierto? Entre más cercano a lo normal esté, pues mucho mejor. Unos 120, 80 es lo ideal que una persona tenga de presión arterial. Y uno busca que un paciente hipertenso pues sea normotenso. Eso es lo que se busca. O sea, entonces es importante acercarse a lo normal y dar las drogas para, porque si yo doy droga a una persona y la presión sigue alta es porque no he logrado el objetivo. Entonces el objetivo es normalizar la presión arterial. Y definitivamente el hipertenso sí o sí es con droga, ¿no? O puede nivelarse a llegar a un punto de que deje la droga, ¿eso es posible? ¿Un Hay hipertenso puede revertirse? Sí, hay pacientes, por ejemplo, que son muy obesos, que son demasiado obesos, y yo he notado que se bajan de peso y la presión se normaliza, ¿cierto? Es de los pocos casos que se normaliza la presión arterial. Y además en dietas baja en sal, suspenden el alcohol, la cafeína, el tabaco, y probablemente eran pacientes que no eran tan hipertensos y de pronto se podría uno acercar a cifras normales.
pero ya los pacientes que son hipertensos hay que darle medicación. Ahora, hay que averiguar el por qué, ¿no? Porque la hipertensión arterial, aunque es una enfermedad idiopática, que a veces no se sabe por qué, a veces se encuentran causas que producen la hipertensión arterial. Entre esas son las renales, son muy importantes, ¿no? Muy bien. Bueno, Doc, ya, 9:35, llevamos más de una horita acá conectados y bueno, para los que llegaron ya al final, voy a dejar el live, la entrevista aquí. Bueno, otra pregunta, que sea la última porque me da pena ya con el doctor Rodolfo Vega. Doc, ¿hay presión emotiva? Sí, sí, es verdad. Hay hipertensión, eso se llama hipertensión reactiva. Son personas que cogen una rabia y se les sube la presión arterial. ¿Sí? Eso ya es verdad. Hipertensión emotiva. Se llama hipertensión reactiva. Cogen una rabia, ya puede ser una emoción negativa o positiva, y de pronto se les sube la presión arterial y hacen una descarga de catecolamina y se les sube la presión. Sí, señor, hay presión emotiva, hipertensión emotiva. Entonces ahí lo que hay que controlar son las emociones. Las, Las emociones. Por eso es que también tenemos que trabajar mucho la mente. Tú sabes que lo más importante es que cuando uno aprende a manejar las emociones, has dado el principal paso en tu vida para lograr muchos objetivos, ¿no? Así es, definitivamente. Los nervios también juegan un papel importante, dice Magda. Así es. Sí, Muy bien, bueno, muchas cosas aquí. Yo creo que vamos a tener que repetir esta entrevista para seguir ahondando porque hay temas súper importantes. Bueno, aquí ya hemos abarcado bastante y ya hemos dado importantes recomendaciones o nos las ha dado se unió, el querido amigo Rodolfo Vega. Dígame, ahí se acá unió para... Humberto Botero. Humberto Botero, ese es el esposo de Laurita, la hija de mi esposa, ahí está Humberto Botero. Un saludo para Humbertico. Ah, qué chévere. Bueno, Laura es otra de las bellezas que tienes en tu casa, ¿no? Porque ¿de dónde nacieron, por favor, esas mujeres bellas? Es una combinación, pero esa belleza de Laura, mamá, un saludo muy especial para ella, Una mujer la Superman muy- ahí. ¿Ah? no sé si está ahí metida, pero le mando un saludo. Ok, bueno, y ya para cerrar, que cuando va para Barranquilla el doctor Vega, preguntó, creo que fue Lili Gutiérrez, ¿cuándo También estará en su tierra? Barranquilla. Diré que en julio estoy en Barranquilla, si Dios quiere. En julio. Bueno, perfecto. Viaje a Spielberg, que corre el hijo mío en Austria antes de la Fórmula 1. Ay, qué bien. Bueno, le mandamos toda la mejor energía, todos los éxitos le deseamos a tu querido hijo para que siga triunfando, porque sé que ha ganado título en Colombia y seguro va a seguir Ahora haciéndolo. mismo Ah, es nacional. el campeón nacional. Qué bueno, felicidades. Bueno, gracias, Rodo, de verdad. Gracias. Muy importante toda esta información, como siempre. Un abrazo, saludos para todos. Y ya sabes que tenemos comprometida aquí a Pau. Pau se comprometió aquí en el live a acompañarnos también en una entrevista. Es bien importante escuchar toda su historia. Yo recuerdo eso, me encanta. ¿Te acuerdas? Yo era directora de Blue Radio en Barranquilla para toda la costa cuando Paulina Vega, nuestra barranquillera, se ganó el Miss Universo y eso fue, imagínate tú, la emoción y la alegría, pero sobre todo compartir cómo lo logró, ¿no? Y cómo se ganó ese Miss Universo que fue muy trabajado y tú hiciste, bueno, Laura también, la mamá, pero tú también, ustedes dos fueron muy importantes y es algo que me gustaría que compartiéramos con Paulina aquí para todos nuestros seguidores, porque fueron fundamental y fue algo que se trabajó y se logró. Bueno, feliz noche para todos, Rodo, feliz noche, un abrazo, bendiciones, gracias a todos los que nos han acompañado y ya saben, aquí queda la entrevista para que la puedan escuchar enterita. Un abrazo, gracias, bendiciones. Chao, Rodo, chao a todos.